¿Cuál es la mejor dieta para bajar de peso rápido, aprobada por la ciencia? El día de hoy te voy a responder esta pregunta. Mi nombre es Erandi Ávila, soy psicóloga y terapeuta cognitivo-conductual. Comenzamos. Muchas personas están buscando cómo bajar de peso, ¿no? Porque ya pasaron todas las comidas, los eventos, ¿no? De fin de año, de inicios de año, y entonces ahora sí es momento de cuidarlos. Sea de preferencia rápido y sin pasar hambre. Si empezamos a buscar cuál es la dieta más efectiva que yo puedo comenzar en este 2023 para poder bajar todos esos kilos de más que se acumularon en el fin de año. Bueno, pues hoy te voy a decir cuáles. Y la respuesta sustentada en la ciencia es ninguna. Lamento decepcionarte. Tal vez no era la respuesta que querías escuchar, pero no existe. Aunque te la prometan influencers, marcas, personas reconocidas. La mejor dieta para que puedas... ¿Qué dieta debo de seguir? 5 kilos en tan solo 3 días. Esas dietas alimenticias o los regímenes alimenticios que te prometen bajar de peso rápido, en realidad pueden dañar y afectar considerablemente tu salud. No solo tu salud física, sino también mental. La ciencia tiene muchas investigaciones y ha habido muchos estudios que se han hecho en torno a lo dañinas que pueden ser las dietas, y es por eso que he creado este video, para poder crear conciencia en la importancia de alejarnos de las dietas restrictivas. La primera razón por la cual debemos alejarnos de esta mentalidad de ponernos a régimen es porque afecta considerablemente nuestra salud. Son altamente restrictivas. Normalmente estos programas hacen que consumas un único alimento que parece milagroso o que quites de tu alimentación algún grupo de alimentos prohibidos, y que eso es lo que hará que se produzca la magia. Pero debemos entender que nuestro cuerpo está hecho para sobrevivir. Su única meta y su único fin de tu cuerpo es lograr que tú te mantengas con vida. Ese es su propósito y va a hacer todo lo que esté a su alcance para lograrlo. Es tu instinto de supervivencia. Entonces, en el momento en el que tú restringes la alimentación, tu cuerpo no dice, ¡yay! Nos estamos cuidando, ¡wow! Por fin nos estamos cuidando. No lo hace de una manera automática. Al contrario, más bien lo que en ese momento sucede en tu cuerpo es que se queda sin recursos, sin los recursos que tenía. Y entonces entra en un estado de inanición autoimpuesta, porque eres tú quien se está poniendo a régimen. Entonces, ¿qué es lo que hace? Que entonces empieza a utilizar todos los recursos disponibles que tiene para mantenerte con vida. Eso es lo que va a hacer. Todo tu cuerpo comienza a reservar energía de donde la pueda obtener, no solo de tu grasa, como algunas dietas o programas tratan de hacerte creer. Tu cuerpo comenzará también a consumir tus músculos y todo aquello que tenga disponible. También tu cerebro segregará sustancias químicas que te harán buscar grandes cantidades de alimentos para sobrevivir. Si te ha pasado que de repente cuando te pones a régimen empiezas a desear con mucha intensidad algunos alimentos, no es porque tengas falta de voluntad, porque muchas veces tendemos a pensar, claro, es que yo nunca lo voy a lograr porque soy un fracaso, no tengo fuerza de voluntad, me falta constancia, ¿no? Y entonces empezamos a tener esas ideas en la cabeza, pero no es así. En realidad no es que te falte fuerza de voluntad, lo que sucede es que tu cuerpo va a empezar a utilizar todas las maneras posibles para decirte come porque necesito recursos y no los tengo. ¿Qué es lo que está pasando allá afuera? Que no tengo recursos suficientes. La segunda razón es que afectan tu salud mental. Restringir los alimentos hace también que se vuelvan más deseados. Si te dicen que no puedes comer una dona de chocolate, será en lo primero que pienses. Y al principio puede ser fácil tolerar la tentación, pero después sentirás que esa dona de chocolate es lo único que necesitas en tu vida. Pero como sabes que está prohibido, te sientes culpable siquiera por desearlo. Te sientes culpable siquiera por anhelarlo. Y cuando la ves y se te antoja, piensas, estoy mal. Estoy yo mal, ¿no? Y te sientes culpable, pero también puedes sentir mucha frustración. ¿Y qué sucede si caes en la tentación y te comes la dona de chocolate? Vas a sentir todavía más culpa, ¿no? Porque te vas a sentir que has fracasado, que no has logrado lo que te proponías, que seguramente nunca lo vas a lograr porque eres débil, porque eres insuficiente, porque nunca lo vas a lograr, ¿no? Y eso va mermando también
tu estabilidad emocional y tu estabilidad mental. Pero date cuenta que no eres tú, ¿no? Estás en una circunstancia de crisis que está provocando que todos esos pensamientos y emociones surjan. Y cuando no las estás atendiendo, cuando no estás prestando atención de dónde viene el origen de todo eso, podemos caer en esta sensación de tristeza, frustración, estrés, incluso depresión. Y muchas veces llega el punto en que ya es tanta la carga mental, la ansiedad, la depresión por no poder comer lo que quieres, que terminas renunciando. Y decides que esto no es para ti, no lo vas a lograr, y entonces al regresar a tu plan de alimentación o a tu alimentación cotidiana, ¿no? Empiezas a comer más de la cuenta. Esta situación hace que se vea afectada tu autoestima, porque entonces empiezas a decirte justamente todas esas cosas de soy un fracaso, nunca lo voy a lograr, eres un inútil, etcétera. Todas esas cosas que merman nuestra autoestima, pero también merman nuestra autoconfianza, porque pareciera que no somos confiables, no somos personas capaces de cumplir un compromiso, de cumplir algo que nos establecimos, y entonces eso nos hace sentir también muy mal. Y también merma nuestra autoeficacia, sentimos que no somos competentes, que no somos capaces, y entonces tal vez si no puedo lograr esto que muchas otras personas tal vez han logrado, entonces yo como tal no soy eficaz, no soy competente. Y obviamente que todo eso merma mucho tu salud mental. Y muchas veces este régimen alimenticio tan restrictivo, esta idea de querer lograr el peso ideal, puede provocar también trastornos en la alimentación, trastornos ya más avanzados como son la anorexia o la bulimia u otros trastornos de la alimentación. Algo que también impacta negativamente en tu salud es el famoso efecto rebote. Porque tu cuerpo, en el momento en que empieza a recibir todos los alimentos, ¿no?, que estás ingiriendo después de que has roto el régimen, pues obviamente que va a buscar mantenerte vivo y tener más reservas de las necesarias, porque sabe que la inanición es posible que vuelva a suceder una crisis. Entonces, con cada régimen, tú le enseñas a tu cuerpo a mantenerte con vida, ¿no? Lo que haces es que va a mantener más reservas en caso, ¿no?, de que vuelva a suceder una situación similar. No se va a arriesgar a volver a ponerte en riesgo, ¿no? Va a buscar la forma de tener más recursos disponibles en caso de que vuelva a suceder una situación como esta. Es por ello que las dietas o la alimentación restrictiva no funcionan a largo plazo para que puedas bajar de peso. Lo único que van a lograr es que se vea afectada tu salud integral, mental y física a largo plazo. Eso sí lo vas a lograr. Tan es así que muchas personas a lo largo de los años y a veces gran parte de su vida están a dieta, se ponen a dieta todo el tiempo. Y forma parte de sus propósitos de año nuevo, ¿no? Consistentemente, año tras año, su propósito es bajar de peso. Ahora sí voy a bajar de peso, este año lo voy a lograr. Sin embargo, como no está conectada ese comportamiento, ese cambio de hábitos con lo que está sucediendo en su mente, lo que está sucediendo en sus emociones, a largo plazo no va a funcionar. Y no va a funcionar tampoco porque no está siendo amable con su propio cuerpo, porque no podemos de manera tajante de un día para otro querer cambiar las cosas. Las dietas milagro no funcionan, los productos milagro no funcionan. Creo que es importante que tomes conciencia de qué es realmente lo que estás buscando, qué es realmente lo que quieres lograr. ¿Solo quieres bajar de peso para poder cumplir con un estándar, aunque pese a eso, ¿no?, se vea afectada tu salud? ¿Se ve afectada tu salud física y mental? ¿Cuánto tiempo vas a sostener la culpa? ¿Cuánto tiempo vas a poder sostener el estrés, la ansiedad y la frustración? Aunque tengas el peso ideal, si se está sacrificando tu salud mental, créeme, no vale la pena. Por eso es muy importante que te plantees esta pregunta de ¿qué es lo que realmente quiero? ¿Lo que quiero es bajar de peso? Lo que quiero es mejorar mi salud. Lo que quiero es mejorar mis relaciones con otras personas. Lo que quiero es poder bailar. Lo que quiero es poder levantarme todos los días.
Lo que quiero es comprarme la ropa que me gusta y ponérmela sin pena. Lo que quiero es no sentir vergüenza. Lo que quiero es tener más autoestima. Lo que quiero es sentirme seguro o segura de mí misma. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que buscas? Y en realidad, el atentar contra tu salud vale la pena para lograr solamente un peso ideal o querer tomarte esa foto de Instagram, ¿no? Tan ansiada. O en realidad lo que quieres es hacer las paces con tu cuerpo, hacer las paces contigo mismo y decir, me amo, me acepto, soy tolerante conmigo, sé que puedo mejorar, pero en esa mejora no se va a ir mi salud. No voy a sacrificar nunca mi salud, porque mi salud es lo más importante. Si has llegado hasta el final de este video, te lo agradezco muchísimo. Espero poder haber aportado un poquito a este tema, ¿no? Tan controversial. Yo sé que a lo mejor para muchos puede ser incómodo el que hablemos abiertamente de estos temas, pero es importante que veamos la otra cara de las dietas, la otra cara de la alimentación restrictiva y podamos encontrar una mejor forma de estar bien, de vivir una vida plena, de vivir una vida en balance, de vivir una vida feliz. Si te ha aportado valor esta información, te invito a que te unas a esta comunidad segura de aprendizaje y desarrollo personal y contribuyas también a ampliar nuestras perspectivas y panoramas. Siempre todas las opiniones son bienvenidas y nos enriquecen. No te pierdas el siguiente episodio donde vamos a hablar acerca de por qué comes como comes. Gracias por estar en este espacio, gracias por compartir este espacio. Deseo que tengas un día lleno de paz y bienestar. Hasta pronto.